Bueno, excelente. Ahí estamos, somos 30, y son las 3:04, así que podemos empezar. Buenas tardes a todos y a todas. Nuevamente aquí encontrándonos para tener alguna conversación entre docentes de clínicas jurídicas. Es un gusto ver que todavía tenemos un quórum muy generoso y que el interés por la conversación es nuestro tercer encuentro. No sé si lo comenté antes, pero estamos grabando los encuentros, así que quienes y por alguna razón después pueden tener acceso y lo vamos incorporando a nuestro acervo común de materiales. Hoy tenemos una reunión donde vamos a empezar a explorar algún asunto más concreto de la práctica y la teoría pedagógica de clínicas jurídicas, y va a estar vinculada con cómo entrenar a los y las estudiantes para vincularse con el cliente, para mantener entrevistas adecuadas con el cliente, y específicamente en situaciones en las que pueden haber experiencias de vida previas muy distintas o diferencias de ámbitos de desarrollo cultural de cada una de esas personas, de los estudiantes y de los clientes. Y nos van a acompañar para esta conversación Florencia Saulino, de la Universidad de San Andrés, Agustina Palacios, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Ana Sofía Soberón, que está a cargo del práctico del CELS, que la UBA tiene junto con el CELS, y Ramiro Gual, que está a cargo del práctico de la UBA con la Procuración Penitenciaria. Vamos a tener la misma dinámica que las reuniones anteriores, 5 o 7 minutos de exposición, después comentarios y preguntas, y después volvemos a darle la palabra a los y las expositoras para que vayan reflexionando sobre las preguntas y comentarios que nos surgiendo. Así que dicho esto, y para aprovechar el tiempo, voy a empezar cediendo la palabra a Florencia, que comience, Florencia Saulino. Bueno, buenas tardes a todos. No sé si puedo compartir pantalla, quizás para algunas cosas tengo algunos puntitos anotados que me parecen que pueden hacer un poco más fácil, pero necesito que me habilites. Dale, ahí te habilito. Bueno, mientras tanto les cuento un poco de nuestra clínica, junto con Eduardo Bertoni, que también está conectado hoy. Hace ya casi 8 años enseñamos la clínica de la Universidad de Nueva York, de NYU, que se llama Clínica de Políticas Públicas en América Latina, o Clinic on Policy Advocacy en Latinoamérica, que es parte del programa de NYU en Buenos Aires. Y desde hace 2 años empezamos con la reforma del plan de estudios a enseñar una clínica en la Universidad de San Andrés. Nuestra metodología, nuestro approach a las clínicas es tratar de formar abogados y abogadas con base en la práctica reflexiva. Entonces, de lo que yo quería contarles un poco es cómo organizamos nosotros, o cómo les enseñamos con Eduardo a los alumnos a hacer una entrevista con el cliente, o cómo los preparamos para la entrevista con el cliente. Una cosa que es importante aclarar es el tipo de clínica que somos, o sea, todos tenemos experiencias distintas, o trabajamos en clínicas diferentes. Las 2 clínicas en las que Eduardo y yo trabajamos juntos, lo que tendemos a hacer es elegir o amicus o proyectos con clientes que son ONGs o clientes institucionales. Porque tenemos clínica un solo semestre al año, entonces hacer un litigio que nos lleve todo el año, varios años, no es factible para nosotros. Los alumnos solo cursan un semestre al año, entonces elegimos proyectos que se puedan comenzar y terminar en un semestre. Entonces, ¿cómo tratamos de involucrar esta metodología de práctica reflexiva en nuestra clínica jurídica? Básicamente nuestro curso, y quizás esto también es un poco atípico para otros cursos u otros prácticos, está organizado en base a 2 mitades. Una mitad que nosotros llamamos seminario, que en lo que hacemos es trabajar con todos los alumnos a la vez. Cada grupo presenta el caso, hacemos debates, hacemos lectura cruzada de borradores, y tratamos de desarrollar habilidades para la práctica. Y otra mitad del curso, que es lo que nosotros llamamos clínica jurídica propiamente dicha, en donde trabajamos con el cliente, trabajamos en el desarrollo del caso. Entonces, cuando nosotros para trabajar sobre cualquier tarea, pero en particular para trabajar sobre la entrevista, tratamos primero de que los alumnos reflexionen sobre lo que van a hacer. Entonces, ¿cómo se vincula esto a experiencias previas que ellos tienen? ¿Qué objetivos tienen lo que vamos a hacer? ¿Qué problemas creen ellos a priori que van a aparecer? ¿Cuáles son los principios que están detrás de la tarea que van a realizar?
Entonces, después, obviamente, el alumno realiza el trabajo bajo la guía del profesor, y al final de la tarea volvemos todos juntos a reflexionar sobre lo que se hizo, lo que no se hizo, las decisiones que se adoptaron y por qué, y cuáles son las consecuencias. Entonces, con la entrevista del cliente, ¿qué hacemos? Básicamente tenemos primero una discusión en el seminario, que empezamos hablando de las situaciones de entrevistas que experimentaron los estudiantes en la vida cotidiana, desde pacientes, clientes, o las observaciones que hicieron en la práctica profesional. Tratamos ahí de discutir cuáles son ellos los problemas o dificultades que ellos creen que van a encontrar en la entrevista. Esto obviamente va acompañado de un material de lectura. Discutimos cuál es el punto de vista del cliente, tratamos de que se genere empatía a cómo se siente el cliente en esa entrevista. Y después realizamos un ejercicio de role-playing, que ahora les voy a contar un poquito más de qué se trata, en la que tratamos de que los alumnos trabajen aleatoriamente como abogados o como clientes y reflexionar sobre esa situación como una preparación previa a la entrevista con el cliente real. Entonces, para hacer este roleplay lo que hacemos es los dividimos en dos mitades, cada mitad del curso tiene un rol, o sea, o es abogado o es cliente, y les damos información diferente, o sea, los abogados tienen una información general del caso y unas preguntas que tienen que contestar, y los clientes tienen mucha más información que los abogados deberían tratar de obtener durante esta entrevista, ¿no? Entonces, una vez que estamos en la clase o en la reunión del seminario, le damos 15 minutos a cada abogado para entrevistar a un cliente y obtener la información. Y vamos rotando por los grupos y viendo qué están haciendo, tomamos notas para darle feedback, para darle una devolución. Una vez que terminamos ese role-playing, les pedimos a los abogados que se autoevalúen, o sea, que piensen qué pasó en esa entrevista, qué problemas les surgieron, cómo los afrontaron, cómo se sintieron, qué cosas hubieran hecho diferentes, y después le pedimos lo mismo al cliente, que le dé feedback al abogado. Bueno, las preguntas que te hizo sirvieron para sacar toda la información que tenías, cómo te sentiste vos estando del lado del cliente y no del lado del abogado. Y tratamos de, con preguntas o comentarios, tratando de ayudarlos a identificar las fortalezas y debilidades del proceso. Algunas veces después de este debate general, si nos da tiempo, hacemos una experiencia de pecera en la cual los estudiantes y las estudiantes ven una entrevista, o sea, replicamos otra vez el proceso, pero con todos los estudiantes mirando, ¿no? Y esto, para mí, es una buena forma de encarar la entrevista con el cliente de forma previa a la entrevista real, o les da, aunque sea una primera aproximación a lo que van a hacer, es como una especie de ensayo de la entrevista con el cliente. Después, esto lo hacemos en la primera o segunda semana de clase, obviamente después viene la entrevista con el cliente, que en nuestro caso por ahí es un cliente durante todo el semestre que lleva cada equipo. Nosotros estamos presentes en la entrevista, pero tratamos de que los alumnos sean los que conduzcan la entrevista y conduzcan todo el proceso. Y en la sesión siguiente, cada uno de los grupos cuenta cuál fue su experiencia, y tratamos otra vez de que vuelvan a reflexionar sobre lo que salió bien o lo que salió mal. ¿Cuáles son los beneficios que nosotros encontramos en hacerlo de esta manera? Bueno, es un primer intento de que desarrollen o que busquen desarrollar habilidades, o sea, la clínica en general y también estas formas de reflexionar, es una forma de que desarrollen habilidades en un ambiente controlado, que se apropien de las experiencias, que los alumnos adquieran la experiencia a partir de la práctica. Reflexionar en cada uno de los pasos del proyecto, nosotros creemos que les ayuda a identificar los momentos en los que tienen que tomar decisiones, las razones por las que toman esas decisiones, cuáles son las consecuencias de las decisiones que tomaron, y también si logran incorporar este hábito de la reflexión, nosotros creemos que a largo plazo van a ser mejores profesionales porque van a poder seguir pensando en las cosas que hacen y autocorrigiéndose. Pero no quiero sacarles demasiado más tiempo. No sé si, Eduardo, querés agregar algo, algo más de lo que hacemos. Sí puedo, Martín, ¿está bien? Bueno, hola a todos y todas. Perdón que no me he sumado antes, pero hoy pegó en el palo, casi no me puedo sumar de nuevo. Estaba terminando la reunión, por eso entré un poquito tarde. Dos cositas a lo que dice Flor de cómo venimos trabajando. Una experiencia que yo tuve en la Universidad de Columbia cuando ayudé en la Clínica de Derechos Humanos era que estas entrevistas
muchas veces se grababan las entrevistas con el cliente. Y a mí me parece absolutamente positivo eso, tanto en cuanto obviamente el cliente, quien funja de cliente del consentimiento, porque después nos puede servir como material para discusión de todos los que no estuvieron en la entrevista, inclusive para los que estuvieron en la entrevista. Si qué hice bien, qué hice mal, qué pasó ahí o qué pasó allá. Eso yo lo recomendaría como práctica en la medida que se pueda. Nosotros no lo hemos hecho, y creo que muchas veces no lo hacemos por un tema de recursos, y que es complicado. Nosotros, por ejemplo, una de las mejores experiencias que tuvimos digamos, el feedback que nos dieron las y los estudiantes de la Universidad de Nueva York fue cuando fuimos directamente a la cárcel a entrevistar a internas en la cárcel de Ezeiza. Ahí hubiera sido prácticamente, digo, imposible hacer una grabación. Pero realmente después hemos tenido muchísimas entrevistas porque desde la clínica, en muchos casos, los clientes están afuera. Me acuerdo, por ejemplo, que nosotros hicimos un trabajo para la Defensora de Derechos Humanos, Ombudsman de Costa Rica, y esas entrevistas sí se pueden grabar hoy, como estamos grabando esta entrevista nosotros. Y no lo hemos hecho hasta ahora. Entonces yo es una práctica que para el tema de las entrevistas, francamente lo vi funcionar, lo usaba en Colombia y funciona muy bien, obviamente teniendo todas las prevenciones. Y ahí el último tema es la cuestión de la discusión sobre cuestiones de ética, que muchas veces esto nosotros en el estudio corriente que tienen en la Facultad de Derecho, el tema de ética profesional no es un tema en general. Bueno, en San Andrés creo que hay una materia que es ética profesional, no estoy seguro, pero en la UBA, que yo jamás vi ética profesional, en el plan viejo, por lo menos en el mío, no sé si ahora hay, pero me parece que es un buen momento también para discutir cuestiones de ética cuando uno está planteando la entrevista con un cliente, porque se pueden dar un montón de circunstancias y uno las puede adelantar, las circunstancias, sobre todo en los casos cuando los clientes tienen que ver con procesos, ¿sí? No tanto en los casos nuestros cuando muchas veces el cliente está más vinculado a un trabajo de informe o de research o algo así. Bueno, nada, quería agradecer eso y me parece buenísimo que nos estemos juntando. Gracias, Martín, por la convocatoria. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a volver seguramente con ustedes después para preguntarles algunas cuestiones de implementación de lo que están comentando. Ramiro Wall, le cedo la palabra para que continúe. Hola, ¿cómo andan todos y todas? Muchas gracias, Martín. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, les decía Martín, mi experiencia chiquita es a cargo del práctico profesional que la Universidad de Buenos Aires tiene por un convenio con la Procuración Penitenciaria de la Nación, que es un organismo de contralor, principalmente de cárceles federales. Y nosotros ahí estamos trabajando, sobre todo el último año, en tratar de transformar al menos un espacio de ese práctico en una clínica jurídica. Es un espacio con algunas particularidades y muchas tienen que ver con lo que Martín proponía que charlemos hoy, o que proponían desde el Centro de Derechos Humanos como disparador, digamos. El primero es que, a diferencia de un práctico convencional, digamos, no tiene consultantes. Digo, desaparece esa idea de los números y la fila y la gente que viene random, sin saber ni cuántos van a ser, ni a qué van a venir exactamente, digamos. Entonces, es muy fácil, digamos, esta cosa de uno poder ir a elegir el caso, que no es muy común para una práctica profesional, al menos en la Universidad de Buenos Aires, me parece. La segunda particularidad que tiene es que esta cuestión del convenio hace que el práctico esté yuxtapuesto entre dos instituciones afines, con motivaciones cercanas y demás, pero que cada una tiene sus intereses. Digo, voy a ser como muy burdo. Tal vez la Procuración Penitenciaria lo que necesita es que 20 estudiantes vayan a procurar expedientes. Y nosotros desde el práctico profesional queremos que eso sea un espacio de otro tipo de tarea y otro tipo de formación. Y entonces, bueno, hay que compatibilizar un poco intereses e intereses, digamos, ¿no? Nosotros, en esta pretensión de empezar a acercarnos a una clínica jurídica, lo que estamos haciendo es trabajar medio, si se quiere, como el canal gourmet, ¿no? Esta cosa de, en un caso que por ahí lleva 8 años de litigio, bueno, pensar que durante este semestre podríamos tratar de resolver tal o cual cuestión puntual y encarar como más parceladamente
casos que generalmente son bastante más amplios. Y avanzando sobre lo que proponían como disparador para hoy, yo recuerdo cuando era un poco más joven, cursando una vez con un laboralista que se llama Moisés Meik. Él contaba que cuando terminó la carrera, su primer trabajo fue como abogado de un sindicato, y fue el primer día a trabajar, y llegó su primer consultante, se sentó enfrente, era una persona que acababa de perder el trabajo, se siente y dice, me acaban de echar. Y mientras le contaba desesperadamente que lo habían echado, Meik lo interrumpía cada ratito y le decía antigüedad, sueldo. Cuando terminó la persona de manifestar lo terrible que le había ocurrido, Meik lo miró con una sonrisa en el rostro y le dijo, quédese tranquilo, voy a luchar por su indemnización, le corresponden 500.000 pesos. Y el trabajador lo volvió a mirar y le dijo, usted no entendió nada, le dije que me echaron del trabajo. ¿Yo cómo le digo a mi mujer que me quede sin trabajo? Y Meik contaba a partir de eso su desesperación por identificar que la facultad no le había enseñado a hablar con un litigante, no le había enseñado a hablar con una persona que necesitara de sus servicios. Eso a mí me parece que es como el diagnóstico, uno de los diagnósticos centrales para nosotros. Me parece que esa suerte de ajenidad que la comunidad jurídica tenemos mientras participamos académicamente de la universidad, para tratar de identificar eso que está ahí atrás, ese problema social que está ahí atrás de la abstracción que el derecho trata de ir a intervenir sobre eso, digamos. Y eso tiene que ver un poco con que los estudiantes en algún punto carecen de experiencias vitales cercanas, en muchos casos, a aquellos dilemas o problemas sociales con los cuales tienen que ir a intervenir, en nuestro caso puntualmente con la cárcel, son muy excepcionales aquellos casos en los cuales las personas que vienen a participar del práctico o del consultorio tienen previamente alguna experiencia vinculada con lo carcelario, pero además también con que, y en esto me voy a sumar un poco a alguna de las miradas críticas o decepcionadas parcialmente al menos sobre la formación en la universidad hoy, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Derecho, que en gran medida hay un déficit sobre la formación en habilidades o herramientas profesionales para sortear ese tipo de situaciones. Digo, hoy la carrera no da eso, al menos no lo da. Para ser un poquito más optimista, yo creo que es una ajenidad sobre la que se puede trabajar, ¿sí? Ahí hay una ajenidad entre entre los integrantes de la clínica y esos problemas sociales que existe, que es diagnosticable, digamos, pero sobre la que es posible trabajar también, digamos. Y entonces, a mí me parece que el desafío, en definitiva, es pensar cómo incluimos dentro de una clínica jurídica, por un lado, esta expertise para entrevistar, que Florencia tenía buenas herramientas recién para ofrecer. Me parece que también hay un segundo bloque de herramientas a transmitir que tienen que ver con la generación de reports y de empatías, que por supuesto que hay biografías previas, que por supuesto que hay personalidades más afines, claro, pero también son cosas entrenables y trabajables, también son cosas transmisibles. Y la tercera, que es algo que seguramente Ana avance más, así que lo voy a decir muy por arriba, pero es la idea, también necesitamos ver cómo incluimos dentro de nuestra clínica jurídica un conocimiento más certero del campo, ¿sí? Porque me parece que, tener una mejor expertise para cómo entrevistar, generar herramientas de rapport y de empatía, y generar mayor conocimiento sobre el campo, son necesarios, por un lado, para poder identificar más claramente cuando estamos frente a un caso, para pensar mejores soluciones posibles, y no las más evidentes y obvias, y sobre todo en contextos ajenos. En nuestro caso la cárcel, y algunas de las compañeras del panel de hoy tienen algunos otros espacios similares con sus particularidades, pero que también son especialmente vulnerables, o como queramos llamarlo, digamos. Entonces, ahí en cómo hacer para incluir estas herramientas, estas necesidades, digamos, dentro de nuestra clínica, a mí me parece que hay por lo menos 3 grandes bloques, digamos. Por un lado está todo lo que tiene que ver, esta es mi hija Olivia, ya está, vamos, afuera. Oli, basta, gracias. Primero es todo lo que tiene que ver con obtener herramientas que experiencias previas pueden darnos. Acá se ha venido hablando ya bastante en los últimos encuentros sobre cómo hay una suerte de reservorio acumulado que es una picardía no utilizarlo, digamos. Y ahí yo recuerdo, mismo en el Centro de Derechos Humanos, un taller de la UBA con NYU, precisamente, hace algunos años, donde circulaban algunas guías de entrevistas y algunos manuales de técnica de cómo realizar monitoreos en derechos humanos. No
por uno de la Universidad de Minnesota, si no me acuerdo mal, etc. Digo, como hay algo de material, y eso es una de los tres pilares, me parece, de aprovechar esos materiales que sí que existen, digamos. Lo segundo tiene que ver con lo que nosotros identificamos como una suerte de acompañamiento personalizado en el campo, ¿sí? Nosotros incluimos, digamos, dentro de nuestra práctica un conocimiento del campo que tiene que ver con recorrer, con conocer el espacio, con conversar, con comprender problemas y con ver soluciones posibles de baja densidad. Quiero decir, no como el momento de ir a trabajar sobre los casos que finalmente vamos a trabajar en la clínica, sino como un primer sondeo del campo a partir de ir acompañado de personas que vienen trabajando en ese territorio, en este caso en la cárcel, y a partir de resoluciones de casos mucho menos complejos, de cosas casi que de gestión de necesidades básicas coyunturales, ir conociendo un poco más cómo es esa cosa de esos encuentros y de las soluciones posibles y de los problemas que suelen aparecer en ese campo. Una de las facetas centrales para comprender ese campo es cuáles son los problemas con los que comúnmente nos vamos a encontrar, porque también hay como un problema en la ajenidad de ese campo, de ir a proponer casos que no son verdaderos problemas para las personas que habitan ese campo. Eso también nos ha pasado más que alguna vez. Problemas con esto, la ratio. Yo considero que para poder hacer esa aproximación al campo eficientemente, digamos, hay algo así como la necesidad de que por cada experto en el campo lo acompañe un consultante. No puede ir un experto con 8 consultantes. Entonces, eso genera como algunos problemas en cuanto a la cantidad de expertos que uno necesitaría para que las personas puedan acceder, o en el otro lado de la balanza, la poca frecuencia con la que se puede hacer, porque entonces, bueno, hasta dentro de 4 meses no te vuelve a tocar porque no tengo un experto disponible, digamos. Y si no, uno dice, bueno, baja un poco el estándar de qué es ser un experto, y entonces la calidad de ese encuentro cuando uno va acompañado por ahí de personas con menos grip para este tipo de cosas. Y lo tercero, y ahí sí que cierro, algo que lo deslizo nada más porque Ana lo va a mencionar seguramente mucho mejor que yo, la importancia de recuperar las otras disciplinas para comprender mejor ese campo, que en definitiva nos va a permitir además preparar mejor ese caso, digo. Desde relevamientos cuantitativos y cualitativos, construcción de bases de datos, son cosas que nosotros hacemos bastante dentro del práctico, y por ejemplo, Eduardo contaba hoy de la experiencia de ellos yendo a hacer entrevistas a las cárceles de mujeres federales en Ezeiza. Bueno, nosotros, por ejemplo, una cosita muy chiquita que hicimos, nosotros veníamos haciendo amicus en casos de arrestos domiciliarios de mujeres embarazadas o de madres detenidas junto a sus hijos menores. Bueno, una cosa que hicimos en un momento fue hacer un relevamiento de en qué condiciones, qué significaba habitar junto a tu madre en una cárcel federal, y entonces después se trabajaban esos amicus individuales, pero ese amicus iba acompañado de un informe de situación que no era lo mismo para el juez estar resolviendo si el chico tenía 4 o 6 años, demás, y sumarle a eso, vos sabés que en una cárcel federal no hay pediatra los fines de semana, digo, como cosas de ese estilo que suponían, a partir de una herramienta desde las ciencias sociales, aportar un dato más que le daba al caso, si se quiere, un salto de calidad, que me parece que eso también es interesante, que las clínicas, es interesante que las clínicas puedan avanzar. En qué medida las clínicas jurídicas dialogan con otras disciplinas para dar el salto de calidad en esos casos que decide trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro. Creo que le diste pie a Ana Sofía, así que naturalmente le cedemos la palabra a ella y después cierra Agustina. Gracias, Martín. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, sí, yo vengo en representación de la Clínica Jurídica del CELS, que bueno, tiene convenio con la UBA. Por ahí para contar un poquito, a diferencia quizás de otros espacios, también un poco la particularidad que tenemos como clínica es que más que llevar adelante litigios, lo que nos estamos abocando más es a brindar asesoramiento jurídico y acompañamiento en algunos reclamos ante agencias del Estado, buscando que de alguna manera se efectivicen la respuesta, digamos, desde el aparato estatal. En distintas temáticas vinculadas a las temáticas que como CELS, como Organización de Derechos Humanos, también vemos en el laburo cotidiano. Y bueno, algo que ya hacía mención Ramiro, y es algo que desde la clínica apostamos bastante, es a poder pensar la instancia tanto de la entrevista, pero en general también la relación
que buscamos construir con las personas que se acercan a nuestro espacio es partir de la necesidad y la riqueza que puede haber detrás de un trabajo interdisciplinario. De hecho, bueno, en mi caso no soy abogada, soy trabajadora social y además integro el equipo de salud mental del CELS, y podemos tener una articulación bastante fluida para poder pensar en acompañamientos específicos según la complejidad de cada una de las situaciones que se presentan. Y de hecho retomamos una propuesta, un modo de abordaje del equipo de salud mental que también atraviesa toda la organización como tal, que es el abordaje psicojurídico. Que de alguna manera permite llevar adelante intervenciones que sean lo más integral posibles y también que puedan llevarse adelante cambios o transformaciones de las experiencias de las personas que solían tener con el Poder Judicial y con instancias de la administración pública. Este abordaje psicojurídico, que no es otra cosa que el trabajo interdisciplinario, lo que busca es brindar coordenadas desde lo ético, lo conceptual y técnico, que son coordenadas que también tratamos a lo largo de la cursada de los estudiantes poder transmitirles y que puedan hacer uso de ellas al momento de tener contacto con las personas, y que de alguna manera, ante situaciones que bien decía Ramiro, son realidades distintas a los que los estudiantes tienen y que son bastante complejas, ¿no? Y hablamos en términos de coordenadas porque también no nos gusta pensar como modelos armados o como esta idea de recetas que muchas veces de hecho los estudiantes esperan algo de eso y nosotros pensamos no, queremos más hablar de coordenadas para tener como un margen de maniobra en la instancia de entrevista o en la instancia de comunicación con las personas y que al mismo tiempo esas coordenadas permitan llevar adelante instancias de cuidado y preservación no solo para quienes se acercan al espacio, sino también para quienes están llevando adelante ese futuro acompañamiento. Son coordenadas que tienen que ver con el respeto, la escucha, la validación de la palabra de quien se acerca, el habilitar un espacio para que el relato de las personas puedan ser alojados y que, bueno, esto de alguna manera después va a permitir contar con la información para poder pensar estrategias de intervención, sea de acompañamiento, de asesoramiento, sea eventualmente un posible litigio. En ese sentido, la entrevista la consideramos eso, como una instancia de construcción con un otro, ¿no? Que buscamos que se genere una relación, un vínculo, y en donde es un encuentro cara a cara, bueno, ahora quizás ya no, pero en principio tratamos de que sea eso, un encuentro con un otro, donde la persona va a poder poner de manifiesto cuál es su problema, cuál es la necesidad que está teniendo en ese momento. Y según cómo se lleve adelante ese encuentro, es de alguna manera un momento fundante para generar un determinado tipo de relación o de vínculo con esa persona. En ese sentido, y lo que tratamos de transmitir desde el día 1 a los estudiantes que vienen a trabajar con nosotros, es poder esclarecer un poco el encuadre, es decir, tener en cuenta las cuestiones que van a impulsar o que van a regir su accionar y también el compromiso que esperamos que puedan tener. Un encuadre desde lo ético, desde lo teórico y desde lo institucional, recordando que más allá del convenio que hay con la UBA y que son estudiantes que están en formación, de todas maneras están interviniendo desde un organismo de derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido hay que considerar ese encuadre tanto desde lo espacial, digo, dónde van a ser recibidas esas personas, que pueda ser una instancia privada, poder dar cuenta de los tiempos de duración de esa entrevista y bueno, también tratar de que no sean entrevistas de larga duración porque puede también generar un agotamiento y entonces pensar que puedan haber un segundo momento de encuentro. También pensar si es una instancia de primera escucha o si es para llevar adelante algún tipo de devolución del pedido inicial que se hace. También otro punto, digo, pensando en esto de las coordenadas, es necesario y claro, y eso es algo que siempre hacemos énfasis con los estudiantes, que puedan hacer una presentación clara del espacio a la persona que está acudiendo, que pueda tener en cuenta y en claro los alcances que tenemos como clínica, pero también las limitaciones, porque muchas veces puede suceder esto de las falsas expectativas y que puede generar una tensión con la persona, y entonces hay algo diferencial cuando uno lo marca desde un primer momento, cuáles son los alcances, pero sobre todo también las limitaciones. Dar cuenta de la manera de trabajo, porque por ejemplo para compartirles cómo trabajamos nosotros, tenemos 3 días a la semana, de los cuales 2 son abocados a una instancia de plenario, pero también es el momento donde, esto cuando era presencial, ¿no? Era la posibilidad de poder coordinar las entrevistas,
y un día a la semana de formación más teórica, ¿no? Y de hecho tenemos una de las clases teóricas abocadas a el tema de la entrevista y de esta posibilidad de construcción de la relación con los consultantes que se acercan a la clínica. Otra cuestión que también nos parece central en términos de las coordenadas es reconocer el contexto y la trayectoria previa que la persona tuvo antes de acercarse a nuestro espacio de clínica. Esto porque muchas veces, y eso es algo que caracterizamos muchos de la clínica del CELS, son personas que han hecho recorridos institucionales por diversas agencias del Estado, donde han sufrido rechazos, pero rechazos muchas veces sin la fundamentación de por qué es que no se pudo hacer determinada cuestión, o inclusive agresiones. Entonces, hay que poder también dar cuenta de esa trayectoria, de ese recorrido personal, para justamente poder hacer una intervención diferencial al momento de recibir a las personas y tener ese encuentro. Y bueno, después también otra cuestión que nos parece importante es que los estudiantes puedan, y es lo que promovemos, tener una actitud de lo que llamamos escucha activa y atenta, en donde podamos oír más allá del relato literal, porque muchas veces el relato viene cargado de cuestiones vinculadas a la angustia, o puede ser un relato desordenado, pensando, por ejemplo, nosotros recibimos salud mental, o que vienen en situación de calle y con una situación bastante compleja, bastante vulnerable. Entonces, también poder como estar atentos a poder desentrañar y poder visibilizar finalmente, bueno, cuál es el problema jurídico que después podemos atender desde nuestro espacio, ¿no? Que después podemos brindar asesoramiento, no quedarse con lo literal. Estos, las miradas, todos componentes que de alguna manera permiten la construcción de esa empatía con el otro. Y después, perdón, pero lo tengo acá anotado para que no se me escapen algunas cuestiones, bueno, también en esa escucha activa y atenta, lo que apuntamos o lo que buscamos o lo que queremos que hagan los estudiantes de alguna manera es a construir o reconstruir como la demanda inicial que tiene la persona, ¿no? Porque la persona puede venir con un problema específico, pero por ahí en ese diálogo de alguna manera se reconfigura. Entonces ahí hay una posibilidad de construcción de demanda conjunta, y bueno, eso como que muchas veces después puede permitir generar instancias de intervención o no. Y después también esto, poder salirse de quitarle esos miedos de poder repreguntar o inclusive poder plantear en el momento de la entrevista el si no se entendió alguna temática y poder tranquilamente decir, esto no lo entiendo, pero lo voy a buscar, voy a averiguar para ver cómo poder asesorarte, ¿no? Como que salirse también del lugar de debo saberlo todo, y más bien poder como tener una instancia más de relación horizontal con la persona, ¿no? Como que eso también permite que haya un acercamiento. Y otra cuestión también que tiene que ver con la posibilidad de accesibilidad, que seguramente Agustina va a poder profundizar un poquito más en esto, es que también buscar la comunicación sea clara y sencilla, ¿no? Hay todo un tema, me parece ahí, con lo que tiene que ver con el lenguaje jurídico, que a veces tenemos que estar problematizando constantemente con los estudiantes en relación a los términos que eligen utilizar al momento de las entrevistas y que tratamos de cuestionar al menos. Inclusive eso muchas veces puede ser una intervención en sí misma, el poder hacer todo ese ejercicio de transmitir, por ejemplo, un asesoramiento puntual, no sé, pienso, los derechos que tienen las personas al momento de una internación involuntaria o voluntaria, digo, o procesos de determinación de capacidad jurídica, y así con distintos temas, bueno, cómo poder aterrizar todo ese discurso jurídico y legal en términos claros y sencillos. Y para ir cerrando, porque nada, después me imagino que va a ir apareciendo en el debate, en el intercambio, otra cuestión que nos parece central es poder pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer que la persona se involucre y pueda ser parte del proceso que se inicie? Sea un litigio, sea un asesoramiento, sea una acción, un reclamo administrativo. Y esto es retomando un poco también lo de las trayectorias personales, ¿no? Al valorizar lo que la persona pudo ir haciendo con lo que podía, bueno, poder capitalizar eso y en todo caso ver cómo poder potenciarlo, porque son cuestiones e instancias que permiten fortalecer también como esa posibilidad de autonomía en lo que tiene que ver con el reclamo de derechos. Y también ahí en este involucramiento de la persona también poder reconocer
cuando quizás piensa distinto al asesoramiento que estamos queriendo brindar, y tratar de no imponernos a la voluntad que pueda tener la persona, ¿no? Sobre decisiones que muchas veces pasa en situaciones de entrevista, que la persona no está de acuerdo, confronta la opinión que podemos brindar desde nuestro espacio, y en todo caso ahí como recordar también a los estudiantes esto de que nuestro objetivo o nuestro deber en todo caso es poder brindar toda la información necesaria, y en todo caso la decisión final la debe poder tomar la persona, ¿no? Que muchas veces puede generarnos situaciones de contradicción o tensiones, pero en definitiva finalmente es para ellos, para quienes estamos trabajando y ofreciendo el servicio en particular. Así que bueno, esas fueron algunas de las cuestiones que quería compartirles, sobre todo también retomar esto del abordaje psicojurídico, que de hecho después hay un material que hicimos que lo podemos compartir también para que lo puedan tener. Y bueno, eso, muchas gracias. Muchas gracias, Ana Sofía, y ahora sí, Agustina, la palabra es tuya. Bueno, muy buenas tardes. Me vuelvo a presentar, yo soy directora de la Clínica Jurídica sobre Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es una clínica en principio interdisciplinaria, lo voy a aclarar un poquito. Nuestra clínica en realidad empezó a funcionar como un proyecto desde el año 2011 y funcionó hasta el año 2019, hasta el año pasado, gracias a apoyos externos, sin ningún tipo de reconocimiento institucional, y bueno, gracias, todo a pulmón, digamos, para resumir. Pero a partir del año pasado, y por la propia reestructuración de la facultad y la modificación, ¿no?, de los programas y demás, tenemos una OCA que nos reconoce como proyecto educativo de extensión, y bueno, nuestra clínica es uno de los proyectos que pueden elegir los estudiantes dentro de lo que es la materia práctica sociocomunitaria, ¿no? Que introdujo el nuevo programa de estudio y que, bueno, quedó medio en stand-by con el contexto de la pandemia, pero que, bueno, nos da, digamos, otras posibilidades de acción. Yo un poco quería continuar con algo que no pude y que adelanté el encuentro pasado, y que tiene que ver con bueno, seguir pensando, ¿no?, sobre el qué, sumando a quiénes y sumando el cómo, ¿no? El encuentro pasado se habló sobre todo respecto de qué cuestiones, ¿no?, deberían enseñarse en el contexto de las clínicas, y bueno, un poco lo que quise destacar y hoy quería volver sobre el tema es que más allá de cuestiones procesales o procedimentales, creo que sería interesante plantearnos si una clínica pensada desde y hacia, ¿no?, los derechos humanos debe enseñar unos contenidos mínimos, en este caso en materia de discapacidad, pero también de género, bueno, unos contenidos mínimos. Me voy a centrar respecto de la perspectiva de discapacidad, ¿no? Que esos contenidos, como otras cuestiones que se hablaron y se destacaron en el encuentro pasado, no suelen ser aprendidos durante la carrera de Derecho, al menos. Hace unos años hicimos un encuentro en la Facultad de Derecho, invitamos a cátedras de Derechos Humanos y de Derecho Constitucional, para aquellas facultades donde no tienen la asignatura de Derechos Humanos, y un poco lo que queríamos identificar, ¿no?, cuáles eran los contenidos mínimos sobre discapacidad y derechos humanos que se desarrollaban, ¿no?, desde Derecho Constitucional, desde Derechos Humanos, o incluso si había un enfoque transversal, y bueno, pudimos ver que en la mayoría no se daban esos contenidos. Incluso en la propia Facultad de Derecho a la que pertenezco, los contenidos recién ahora se han incorporado en la materia de derechos humanos con esta reestructuración del programa, no desde el mejor enfoque, pero bueno, por lo menos se han incorporado. Pero bueno, digamos que la gente pasa por la Facultad de Derecho sin tener realmente ningún tipo de capacitación, de formación, ni de aprendizaje respecto de la discapacidad, más allá de cuestiones netamente separadas y que no tienen una mirada, ni un enfoque de derechos humanos, ¿no?, ni una mirada holística. Entonces, bueno, por un lado creemos que la clínica puede ser un espacio donde se enseñen o afiancen, ¿no?, según sea el caso, algunos contenidos mínimos, ¿no?, de discapacidad y derechos humanos, que en realidad no implica más que formar a futures profesionales con perspectiva de discapacidad, con perspectiva de género y demás.
Eso respecto del qué, muy rápidamente, ¿no? Ahora, respecto del quiénes, y acá quería desarrollar un poquito más eso del quiénes, desde dos dimensiones. ¿Por qué? Porque el tema de las destinatarias requiere de dos miradas, ¿no? La primera, y que también se habló en el encuentro anterior muy brillantemente, es seguir avanzando sobre el perfil, ¿no?, de los estudiantes. En qué perfil de estudiantes estamos pensando, ¿no?, o con quiénes estamos trabajando. Y en este sentido yo les traigo a que pensemos que probablemente estamos pensando en estudiantes que caminan, que ven, que oyen, que se comunican, que razonan, que sienten de determinada manera, ¿no? Ese es el perfil que solemos tener y que, bueno, eso hay que deconstruirlo, hay que repensarlo. Y ustedes me dirán, lamentablemente, ¿no?, con razón, que vemos pocos y pocas estudiantes con discapacidad en la universidad, y es cierto, y eso tiene que ver con que la discriminación, digamos, que sufren en las primeras instancias de la educación hace que no lleguen, que no accedan, o que no puedan permanecer dentro del sistema educativo, ¿no?, en el ámbito de la educación superior, y que eso además muchas veces tiene que ver con barreras, que no solo son del entorno físico, comunicacional, sino que son barreras que se les llama comúnmente como actitudinales, y que tienen que ver con esta ausencia, esta falta de capacitación y formación por parte de docentes, por parte de personal no docente, de profesionales, y bueno, en definitiva de toda la comunidad universitaria, ¿no? Por otro lado, a veces no vemos ciertas discapacidades, cierto tipo de discapacidades que están absolutamente invisibilizadas por la sociedad, o porque también a la propia persona no le resulta amigable el entorno para decir, hola, tengo Asperger, hola, tengo una discapacidad psicosocial. Entonces esto también hace que la discapacidad, digamos, esté bastante invisibilizada. Entonces, desde ese lugar es donde me parece que sería interesante que nosotros también incluyamos, ¿no?, la perspectiva de discapacidad para no reproducir discriminaciones, ¿no?, estructurales, sistemáticas, y para no convertirnos nosotros y nosotras en barreras. Y aquí sí apelo un poco al concepto de educación inclusiva, ¿no?, de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y que ha desarrollado el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. No quiero entrar en cuestiones de contenido, pero sí recordar que el Comité explicó claramente que cuando hablamos de educación, ¿no?, estamos hablando de educación inclusiva, no de un derecho a la educación a secas, sino un derecho a la educación inclusiva. Y que ese derecho a la educación inclusiva no se limita, si bien abarca, pero no se limita a poder acceder, ¿no?, a la universidad, permanecer y egresar, sino que ese derecho, ¿no?, a la educación inclusiva implica también una metodología y una serie de contenidos, tanto lo que es la formación académica, como la investigación, como la extensión y como la transferencia, ¿no? Entonces, por eso me parece importante, y dichos contenidos evidentemente se corresponden con la perspectiva de discapacidad y derechos humanos, desde una mirada que debe ser transversal, que debe ser interseccional, y por lo menos interdisciplinaria, aunque debería ser transdisciplinaria, pero bueno, por lo menos interdisciplinaria, ¿no? Entonces, bueno, desde ese lugar un poco lo que quería traer es que, y desde esa perspectiva del derecho a la educación inclusiva, una clínica inclusiva exige lo mismo, ¿no? Acceso, permanencia y egreso, ¿no? El proceso durante esa clínica, más contenidos y más una metodología, ¿no? Eso quería un poco traer. La segunda dimensión de los destinatarios, no solamente el estudiante, sino ahora sí, un poco yendo a clientes, bueno, todo esto es un aprendizaje, ¿no?, que se necesita a la hora de tratar con un cliente, una cliente con discapacidad, desde el trato, bueno, lo que brillantemente decía, comentaba Sofía, Ana, desde el CELS, y bueno, desde cuestiones que tienen que ver con poder formarnos y poder formar a futuros profesionales que tengan una capacitación y unas herramientas, ¿no?, para, bueno, respetar, proteger y promover los derechos, ¿no?, de las personas con discapacidad, que pongan a la persona como protagonista, desde el simple trato, ¿no? Recordábamos hoy con las codirectoras de la clínica,
Marina y Pía, que seguramente más tarde también tomarán la palabra, no sé, algunos casos que acompañamos, porque nosotras básicamente trabajamos con amicus, informes, pero no, y ahora desde la OCA menos, llevando casos, pero sí hemos acompañado de manera informal, y uno de los casos donde era imposible, o donde costó muchísimo, no fue imposible, y terminó muy lindo el caso, pero donde un joven ciego que venía con su madre, era de pronto imposible llegar a hablar con él, ¿no? De una persona ciega. Bueno, de ahí podemos empezar a pensar en otro tipo de diversidades y cómo hay que estar preparados y preparadas para esto, ¿no? Y bueno, creo que esto igual lo podemos desarrollar, pero para no comerme el tiempo, la tercera cuestión creo que tiene que ver con el cómo, ¿no? O sea, el qué, el quiénes, y sobre el cómo, quería comentar algo, y bueno, y en este sentido las clínicas tienen un objetivo pedagógico, ¿no? Dentro de ese objetivo, la clínica es una oportunidad para deconstruirnos, para deshacer prejuicios, ¿no? De estudiantes y de nosotros mismos, de profesores, de profesionales, pero también, digamos, la clínica creo que tienen un espacio que tiene que ver con lo institucional, ¿no? Y entonces institucionalmente las clínicas deberíamos preguntarnos sobre nuestras políticas de accesibilidad, como por ejemplo, qué información entregamos sobre nuestros servicios, si tenemos previsto contar con intérpretes de lengua de señas, si llega un cliente, una cliente o un estudiante sordo, sorda, el tema de la accesibilidad de los materiales, de la comunicación, de la posibilidad de brindar, bueno, Ana hablaba, ¿no? Información en formato accesible, ¿no? Con lectura fácil, de la posibilidad, si tratamos, no sé, cuestiones penales, de preguntarnos si los procesos penales están adecuados para personas con discapacidad psicosocial o intelectual, si trabajamos cuestiones de violencia de género, bueno, preguntarnos qué haríamos si llega una mujer con discapacidad, ¿no? Frente a un caso así, bueno, ¿qué significa el diseño universal, la accesibilidad, los ajustes y los apoyos desde la mirada clínica también, ¿no? Entonces, esto creo que tiene incidencia ante las instituciones y también ante las propias universidades. Creo que también las clínicas son una oportunidad para llegar y para construir a la propia universidad o a nuestros propios espacios, ¿no? ¿Cómo podemos hacer? Sería la pregunta, para que desde nuestras clínicas podamos ayudar, ¿no? A transversalizar esta perspectiva de discapacidad. Y bueno, en ese sentido, creo que hay un trabajo para hacer, que hay un trabajo previo y que bueno, que es importante la toma de conciencia de que estamos hablando de derechos, de que no estamos hablando de una simple empatía, que además hace falta y mucho, pero que acá estamos hablando de derechos y incluso de derecho a un trato digno, ¿no? Nuestra clínica, quería hacer una aclaración y ya termino, es interdisciplinaria en el sentido de que, bueno, una de las codirectoras no es jurista, una de las codirectoras es licenciada en Relaciones Internacionales. Estudiantes hemos tenido de otras disciplinas, sobre todo de trabajo social, es una clínica que está abierta. Luego la mayoría somos de derecho, pero es importante contar que nosotras nos apoyamos constantemente en un grupo de investigación que es interdisciplinario, que también se llama Discapacidad, Sociedad y Derechos Humanos, donde, bueno, una de las patas esenciales es el trabajo social, la terapia ocupacional, y que también participan, van y vienen según los proyectos, profesionales de la arquitectura y de la psicología, bueno, un poco menos. Pero bueno, es evidente que creo que Ana lo explicó, y además no lo explicó, sino que lo ilustró, la necesidad de esta mirada interdisciplinaria y lo que suma y enriquece, ¿no? Bueno, para cerrar, si se me permite, es esta brevísima charla, quería comentar algo en positivo, ¿no? Porque un poco quizás estuvimos tratando de visibilizar estas ausencias, ¿no? De perspectiva y demás, pero bueno, quería terminar con algo positivo que además tiene que ver con
el trabajo en red. Hace un tiempo se me pidió que comentara un fallo, ¿no? Desde una revista de Derecho de Familia, que comentara una sentencia que inició la Asociación Civil Azul, por la vía independiente, con el patrocinio letrado de la Clínica Jurídica en Derechos Humanos de la Universidad de La Plata. El fallo es sobre asistencia personal, sobre el derecho de asistencia personal. Pero bueno, la verdad es que al leer la sentencia, mi comentario no terminó siendo sobre el derecho de asistencia personal, que era un poco lo que me habían pedido. No me da tiempo a hablarles ahora, no tiene que ver que les hable del comentario ni del fallo, pero les digo cómo quedó el título para que puedan ver por dónde fue, ¿no? El título quedó como una senda de tierra fértil en el largo y arduo camino hacia una igualdad inclusiva, una sentencia con perspectiva de discapacidad y de derechos humanos. Finalmente, porque después de leer la sentencia no pude evitar centrarme en la perspectiva de discapacidad que tiene esa sentencia, ¿no? Tanto en el proceso, se puede visibilizar a través de la lectura de la sentencia, ¿no? Además un caso donde desde nuestra clínica jurídica habíamos acompañado con un amicus, pero fue una jueza en lo contencioso administrativo que yo creo, me atrevo a creer que no tenía ninguna perspectiva ni formación en discapacidad y derechos humanos, pero se la permitió, ¿no? Permitió y abrió el proceso para poder proveérsela, ¿no? Bueno, obviamente quienes conocemos a través de su trabajo a José María Martocci, la clínica, ¿no? Sabemos que no es casualidad esta sentencia y este proceso que se dio, ¿no? Pero bueno, les voy a leer, es cortísimo, les prometo, pero cuando tenía que hacer el comentario, y porque hace tiempo que pienso que hay muchas asignaturas pendientes en educación, investigación y en la mía, concreto de la inclusión, ¿no? De hacer una verdadera investigación inclusiva. Les pedí unas palabras a la asociación, ¿no? Y a uno de sus protagonistas y a la asociación. Pero el mensaje de Juan Coveñas, que es integrante de la asociación, lo utilicé como una especie de epígrafe, ¿no? Para iniciar el comentario. Y se los leo, es cortito, creo, pero quiero terminar con esto para mostrar algo. Juan me dijo, yo le pregunté qué implicó para vos la sentencia, ¿no? La sentencia en el caso contra IOMA, de la Asociación Azul contra IOMA. Y les leo textual. Me puso, el fallo de la jueza Martínez es una potente defensa de lo que venimos pidiendo desde hace muchos años. La creación de la prestación de asistencia personal financiada por el Estado con las características que marca la Convención y el Comentario General número 5. Su actuación en las audiencias nos mostró su respeto por nuestra persona y por nuestro derecho a estar en control con nuestras vidas. Entendió que algunos de nosotros nos comunicamos de formas alternativas y nos dio el tiempo que necesitamos para expresarnos con el justo respeto por nuestra dignidad. Hemos sufrido tanto maltrato y discriminación por nuestra gran necesidad de apoyos que el trato en este juzgado resultó una estupenda y excepcional experiencia. El fallo dice cómo debe instalarse el servicio de asistencia personal siguiendo la Convención y el movimiento de vida independiente. Así, para nosotros y nosotras hay un antes y un después de este fallo. Estamos transitando ahora sobre camino conocido, antes estábamos haciendo camino entre obstáculos. Bueno, quería cerrar con esto para dejar a la reflexión que creo que esta es una oportunidad enorme, de que a través de esta red, o como se defina, podamos deconstruirnos en muchos sentidos, ¿no? Las palabras de Juan, de este joven, hablan de dignidad, hablan de respeto, ¿no? Hablan de un camino lleno de obstáculos que de pronto aparentemente puede cambiar. Y bueno, yo creo que si vamos a pensar en una red de clínicas inclusiva, o de clínicas inclusivas, todo esto va a ser o sería parte, ¿no? necesaria de esta deconstrucción. Bueno, perdonen, esto era lo que quería traer. Muy bien, muchas gracias, Agustina. Y ahora sí, si alguien tiene comentarios, preguntas, está abierta el piso, el Zoom. Si no, voy a hacer una yo para romper el hielo. Ahí
Luis María, perdón. Luis María Auset. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Una pregunta para Florencia Saulino. Quería preguntarte porque nosotros tenemos por ahí algún inconveniente con lo siguiente. Nosotros también tenemos cursados semestrales con la posibilidad de que nuestros estudiantes, lo que sucede en no pocas oportunidades, deciden quedarse en la estancia clínica. Es decir, reglamentariamente ellos por el sistema de cursado tienen que estar solo 6 meses. Ahora con una reforma del plan se va a extender a 1 año. Pero quería preguntarte qué estrategias diseñan ustedes para la continuidad de caso para el supuesto que no terminaba. Es decir, ustedes dijiste ahí que en base a la durabilidad por ahí no agarran casos, porque no van a durar 6 meses, pero ¿cómo vinculan un semestre con el otro? Nosotros hemos diseñado como estrategia para eso unas primeras semanas de eso que en el encuentro anterior hablaba de módulo introductorio, donde se ponen en conocimiento los casos y los viejos estudiantes les cuentan los nuevos y queden como, transitan 2 o 3 semanas hasta que se transmiten esa información y siguen. En el caso de ustedes, ¿cómo hacen? ¿Cortan y arrancan? ¿Dejan un backup con información? ¿Tienen algún tipo de contacto? ¿Se entrevistan entre los estudiantes viejos y los nuevos? Bueno, un poco eso. Tal vez fue un error, como yo lo dije, es un solo semestre en todo el año. No tenemos 2 semestres que los alumnos hacen 6 meses y 6 meses son 2 grupos diferentes. Entonces, generalmente hay un gap de muchos meses entre que termina la clínica y empieza la clínica nueva. Por ejemplo, en San Andrés la clínica va de agosto a diciembre. El año siguiente, otra vez es de agosto a diciembre, o sea, no tenemos en el primer semestre. En parte porque somos una universidad chiquita, no tenemos tanta masa crítica de estudiantes como para tener ofrecerlos 2 veces al año todavía. Entonces lo que hacemos es elegir proyectos que se puedan terminar en un semestre. Lo que trabajamos un año no tiene la mayoría de veces no tiene conexión con lo que trabajamos el año siguiente. Si bien los temas son los mismos, por mis intereses y los de Eduardo tendemos a elegir temas en los que nosotros tenemos áreas de expertise, pero por ejemplo, no sé, si empezamos un amicus, ese amicus se termina en el semestre. Sí nos ha pasado en algunos casos que por la complejidad del amicus, justamente este semestre, por ejemplo, estamos trabajando en un caso que por la complejidad del amicus lo empezamos con la clínica de NYU, que va de febrero a abril, y después lo retomamos con los estudiantes de la clínica de San Andrés de agosto a diciembre. Pero esta es la única vez que nos pasó, fue este año, porque el caso era realmente muy complejo. En general lo que tratamos de hacer es elegir proyectos que los estudiantes puedan empezar y terminar en el semestre. Porque también creemos que hay alguna cuestión pedagógica ahí de que el estudiante vea todo el proceso completo de lo que les pedimos que hagan, y no lo agarren ni empezado, ni con él, por ejemplo, no agarren un caso que la estrategia ya está definida por otro equipo y a ellos les queda otra parte. Entonces siempre elegimos proyectos que pueden ser amicus, puede ser un informe para un organismo del Estado o para una ONG, hemos hecho policy papers, hemos hecho cosas muy diversas, opiniones legales, pero siempre cosas que empiezan y terminan en el mismo semestre. Y salvo este año con este amicus, que se nos complicó más de la cuenta, siempre logramos terminarlo y cerrarlo dentro del espacio de la clínica. Eduardo. Ahí Eduardo quiere agregar Sí, algo. no, quisiera agregar una sola cosa, porque me parece interesante la pregunta, porque es algo que nos planteamos muchas veces. Una cuestión que para nosotros es importante es tener claro que justamente una clínica se diferencia de otras modalidades en donde uno puede transmitir habilidades, en que estamos trabajando con el otro, que no tiene nada que ver con la universidad, ni con la cuestión de los estudiantes, ni nada. Entonces, para nosotros, digamos, hay mucha literatura, sobre eso la clínica tiene un objetivo pedagógico que tiene que ver con los estudiantes, pero también tenemos una responsabilidad frente a con el que es nuestro cliente. Y esa responsabilidad tiene que ver con que si nos comprometimos a presentar una amicus curia ante la Corte Interamericana y hablamos con los representantes de las víctimas y demás, y están contentos porque vamos a apoyar con un amicus y demás, no podemos dejarlos colgados. Entonces, en este año se nos ocurrió, justamente por la complejidad de un amicus, de usar a las 2 clínicas.
eso no tiene digamos, no cumple estrictamente con un objetivo pedagógico, porque los estudiantes, las estudiantes terminaron con su trabajo, pero no vieron presentado el amicus, pero sí cumple con el objetivo de responsabilidad que tenemos frente al cliente. Y yo me acuerdo hablando con colegas de clínicas, digamos, sobre todo de la enseñanza clínica en los Estados Unidos, que es muchísimo más avanzada, lamentablemente, que las nuestras, que el gran problema que tenían, sobre todo los que litigaban, eran los espacios, no tanto que no tenían clínica, porque ellos tenían una clínica todo el año y había estudiantes que se iban rotando y por ahí un estudiante que no seguía tomando la clínica se quedaba como asistente de la clínica porque se había enganchado y demás, pero el espacio de las vacaciones y las notificaciones judiciales, en donde tenían que trabajar prácticamente como abogados y a veces justo les llegaba una notificación en el momento que no tenían estudiantes trabajando. Entonces eso era un problema. Más allá de que uno pueda hacer la cadenita con los estudiantes, siempre hay un espacio en donde no tenemos estudiantes. Y tenemos una responsabilidad frente al caso, frente al cliente. Entonces, ¿cómo congeniamos esas dos cosas? A veces es muy difícil, por más que nosotros pudiéramos tener algún sistema que haga que la clínica sea todo el año. Yo me acuerdo cuando teníamos la clínica en la Universidad de Palermo, que también hubo un cambio en el plan de estudios para tratar de impulsar a que los estudiantes pudieran tomar la clínica durante todo el año. La verdad que fracasamos con eso porque nadie se quedaba en la clínica, pero las razones pueden ser distintas. Pero aún en esos casos hay espacios intersticios en donde podemos tener problemas porque justamente nosotros nos debemos a un cliente en muchos de los casos. O estamos trabajando, digamos, con alguien que tiene una expectativa sobre la clínica. No digo sobre nosotros, sobre la clínica. Y eso a veces es difícil de cubrir. Transmito un poco esta experiencia relacionada con la pregunta. Gracias. Muy bien, María Amelia Marquisone. Sí, hola, bueno, me presento de nuevo. Yo pertenezco a la Universidad Nacional de San Luis. Tenemos un espacio de un consultorio jurídico en el marco de la asignatura de práctica profesional. Y quería retomar, me parece que era central en relación a lo que hablábamos la reunión pasada, distinguir los espacios de clínica, retomando la pregunta de Luis y lo que acaba de decir Eduardo. Muchas veces tenemos experiencias de enseñanza clínica que no necesariamente son clínicas jurídicas. Y creo que tal vez en ese sentido es que Luis apunta a su pregunta porque es el mismo desafío que tenemos nosotros con un consultorio jurídico que es en el marco del cual se enseñan la práctica profesional a estudiantes de grado y que recibimos cualquier tipo de, no hay una especialidad, sino que funcionamos a la manera de un estudio jurídico y que el desafío está, ¿cómo se hace la transición? La materia es anual, hago la aclaración, pero el tema está en la transición, no solamente de los estudiantes, sino también el calendario académico, porque el juicio lleva un calendario que es diferente al calendario académico de la facultad. Entonces hemos tenido que ir inventando estrategias para sumar la participación voluntaria de estudiantes que incluso trabajan fuera ya de la carga horaria de la asignatura. Este es un problema y creo que se encabalga también con una estructura curricular que está pensada más allá de que, gracias a los procesos de acreditación, como bien se mencionó, creo que ha cambiado bastante la lógica de las carreras de Derecho, pero la estructura curricular se sigue pensando en contenidos y no en problemas. Y en el consultorio jurídico se trabaja con problemas. Entonces, cambiar la lógica de docentes, estudiantes, para que puedan abordar convenientemente y satisfactoriamente la consulta jurídica de un ciudadano que está encima en situación de vulnerabilidad, que no es un ciudadano cualquiera, es un desafío enorme. O sea, simplemente por ahí, si alguien tiene experiencias para contar cómo han organizado, porque entiendo perfectamente la diferencia de lo que habla Florencia y Eduardo de sus modalidades de trabajo, pero aquellos que trabajan, como creo que es el caso de Luis, durante todo el año, con el consultorio jurídico, ¿cómo se hace esa transición? ¿Cómo se puede de alguna manera plasmar institucionalmente esa participación? Muy bien, muchas gracias María Amelia. David Arregues. Vos tenés que activarte. Ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes. David Arregues es mi nombre de la
Clínica Jurídica de Interés Público de Tucumán. Y como estamos con este asunto de las entrevistas, quería contarles un poco cómo hemos transitado nosotros, o cómo lo vivimos a esto de las entrevistas para con respecto a los chicos y las chicas que asisten. La verdad que tenemos un proceso bastante, por lo que escucho, experiencias muy ricas nos estamos llevando de estos encuentros, pero por lo que escucho, nosotros tenemos un proceso un poco inverso, porque abordamos asuntos de interés público, como por ejemplo una situación deficitaria con un servicio público en un barrio, por ejemplo, o alguna cuestión relacionada con consumos problemáticos, en donde primero abordamos críticamente la situación y a partir de ahí empezamos a preparar al equipo con la situación de las entrevistas. Es como una instancia posterior y eso nos permite hacer lo siguiente. Primero a los chicos y a las chicas, entrenarlos en qué preguntar, que tengan en claro cuáles son los objetivos, qué es lo que pretendemos. Aprender a manejar también las ansiedades, tanto de ellos, del staff, porque la verdad que es inevitable llenarse de expectativas. Entonces, enseñarles básicamente a preguntar, y hace un rato María Amelia dijo algo que me pareció clave, pese a que hay una serie de currículas que se han ido modificando, sigue siendo una cuestión estrictamente de contenidos y al momento de abordar problemáticas desde otro lugar, los chicos y las chicas tropiezan mucho en ese sentido, básicamente porque carecen de las herramientas. Y por sobre todo, si hay algo que hemos diagnosticado que tiene que ver con lenguaje claro para los ciudadanos. Me parece que eso, y las ciudadanas, me parece que eso es algo en lo que tenemos que trabajar mucho y contarles la siguiente experiencia desde esta lógica. Luego de ya abordado el caso, luego de que los chicos y las chicas prepararon las entrevistas, en donde nosotros los vamos interpelando constantemente para que entiendan la importancia de preguntar adecuadamente, para que sepan preguntar para recolectar los datos que verdaderamente son los importantes. Luego de todo ese proceso, supongamos a la mitad del cursado, recién se entrevistan con los vecinos. Y esto que les voy a contar ha sido algo que ha sucedido. A partir de una serie de presentaciones administrativas y ellos tomando ya contacto con los vecinos, nos recibieron muy amablemente en sus casas con mate de por medio. Y luego, porque más que entrevistar, acá viene el dato, ellos les cuentan las distintas alternativas del trámite administrativo y las gestiones que se están llevando adelante. Luego de la locución de los chicos y de las chicas por varios minutos, la señora con unos ojos llenos de esperanza le pregunta, ¿y cómo va el juicio? ¿Cuándo va a terminar? Entonces los chicos nos miran a nosotros y eso es una experiencia muy valiosa en términos de la claridad de los lenguajes y poder identificar y trabajar mucho en los distintos tipos de auditorios. Claramente, escuchaba a Eduardo, a veces el tipo de trabajo que hacían desde la clínica tiene un destinatario con características muy diferentes a las que en este caso yo les estoy contando. Y de ahí lo valioso de las experiencias de Ana Sofía, porque la interdisciplinariedad creo que es la clave, romper esta estructura, incluso al momento de preguntar, romper, deconstruirnos, y los abogados no tenemos todas las respuestas, recurrir a otras personas que a todos nos puedan aportar distintos elementos. Pero bueno, quería contarles un poquito de cómo hemos vivido nosotros ese proceso, cómo lo trabajamos y lo fantástico de las enseñanzas que nos van dejando. Gracias, Martín. Muchas gracias, David y Guillermina Greco. Hola a todas y a todos. Bueno, yo soy parte del práctico de la UBA, pero del práctico que se dicta en el Hospital de Derechos, que es una oficina dentro del Ministerio de Justicia de la Nación, parte de Acceso a la Justicia. Y quería comentar, relacionado con lo que decía recién María Amelia, que creo que es algo que puede ser interesante. Nosotros
por el arreglo que tiene el hospital y la forma en la que funciona, digamos, que es una forma un poco particular, porque tiene algunos niveles de atención, entonces hay distintos profesionales atendiendo distintas cuestiones, no es lo mismo como la primera entrevista, que la consulta que requiere de un seguimiento administrativo, que la consulta que requiere de un patrocinio. Y lo que encontramos que era bueno para el trabajo de los chicos y de las chicas del práctico era integrarlos como a nuestro trabajo ya preexistente. Entonces, ellos cursan de forma escalonada, o sea, hay si bien todos tienen que hacer anual, son 2 semestres, ¿no? Que van de enero a julio y de agosto a diciembre. Entonces eso hace que siempre tengamos, al menos siempre que no hay feria judicial, tenemos estudiantes para trabajar y se superponen los grupos, entonces se pueden ir pasando la posta un poco entre ellos. Entonces, más allá de eso, en el trabajo dentro del hospital, haciendo algunos grupos, dividiéndolos a ellos en grupos, ¿no? Y haciendo algunos grupos en una primera entrevista, otros grupos en los seguimientos, otros grupos en los patrocinios, y que los mismos alumnos puedan ir rotando. Creo que no es muy claro lo que estoy explicando, porque tendría que explicar cómo funciona el hospital y me iría de tiempo, pero sí quería como referirme a esta idea de poder integrar a los estudiantes al trabajo que nosotros ya veníamos haciendo, y en ese sentido poder hacerlos partícipes de casos, a veces ellos responsables de sus propios casos, y otras veces en conjuntos con otros profesionales que trabajan en la oficina, para que puedan ir viendo como distintas etapas del trabajo. Muchas gracias, Guillermina. Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, mire, yo intervengo por María Amelia, me parece que había preguntado el problema de transición. Fue algo que nosotros trabajamos muchísimo y desarrollamos una estrategia que me parece que ha sido de bastante utilidad, que fue darle protagonismo a los alumnos antiguos y convertirlos en alumnos y darle un título, alumno tutor, con grupos responsables a cargo, que por supuesto están seguidos por los tutores y asignan, y lo que hacemos es parcelar tareas. Y eso nos ha dado muchos resultados para trabajar casos que, por ejemplo, hoy en día estamos trabajando un caso que inició en el 2018 y llevan 2 grupos de transición. Y algunos alumnos que iniciaron en el 2018 aún continúan, aún por fuera de la currícula. Porque en esto me parece que nosotros somos bastante claros en el inicio del cursado, en ese contrato inicial que trabamos con el alumno, somos bastante claros sobre las condiciones de funcionamiento de la clínica y los requerimientos horarios y los requerimientos de tiempo que pueden llevar y que justamente no están asociados al calendario académico. Y eso es parte del contrato inicial. Porque si no, como dijo Eduardo, terminamos asumiendo nosotros los casos y litigando el caso como abogados particulares porque es enero o es febrero y los chicos no están, o tienen un cursado y tienen que rendir y desaparecen. Eso es muy común. Uno tiene que tratar de contemplar esa situación porque en definitiva ellos están ahí para recibirse de abogados, ¿no? En última instancia, pero eso no puede ser obstáculo para llevar el caso. Hemos trabajado bien. Nosotros hoy tenemos 5 o 6 alumnos tutores, o 7 me parece. Me parece que son 7 alumnos tutores que vienen desde el 2018 trabajando, y para eso hemos utilizado, o he utilizado una excepción la he convertido en regularidad, que fue tomar alumnos jóvenes. Es decir, en teoría, por reglamento, nosotros tenemos que tomar alumnos que están en condiciones prácticamente de recibirse. Para tener la práctica profesional final, estaba hablando de alumnos que le están faltando 5 a 10 materias, como mucho. Pero el reglamento excepciona al director y al coordinador de la posibilidad de admitir alumnos con menor cantidad de materias por su voluntad o por su admisión. Y he convertido esa excepción, he tomado esa excepción, he agarrado el derecho administrativo y lo he hecho mío, a pesar de odiarlo, y he empezado a tomar alumnos siempre lo más jóvenes posible, ¿no? Es decir, un poco tomando los intocables, y va a la academia a buscar el que menos vicio tiene, está ahí abajo, no está arriba.
¿entienden? O sea, el que menos está abajo, está ahí, son los chicos, ese es el que más maleable. Y eso nos ha dado un resultado impresionante. Y lo pienso seguir haciendo y a lo mejor algún día cambiar el esquema de trabajo de la clínica para regularizar esa situación y tomar a los alumnos sin importar la materia. Esto genera un shock en el establishment, digamos, es decir, cómo alumnos que recién comienzan van a trabajar casos reales. Es todo un shock. Por eso no se aprobó el reglamento así como yo lo estoy diciendo. Y para mí eso es un error, y es un error que lo ha demostrado la práctica, no porque yo lo piense. Porque esencialmente el chico que se está por recibir empieza a tener otras preocupaciones legítimas que nosotros no le podemos resolver. ¿Qué voy a hacer? Me tengo que volver a mi localidad, tengo que comer, empiezo una pasantía para trabajar, y la clínica poco a poco, y más rápido que en nuestra situación, cambia de prioridad. Y legítimamente, ¿cómo le podemos nosotros exigir al alumno que no se preocupe por su futuro laboral? Es inviable. Salvo que nosotros se lo aseguremos de alguna manera, pero cosa que por el momento no podemos hacer. Entonces, tomar alumnos de abajo te da más tiempo para llevar los casos, más flexibilidad. Esto es una pequeña propuesta que puedo hacer para ese problema que no ha dado resultado. Muchas gracias, Carlos. Yo voy a hacer una pequeña moción de orden. Tengo 4 personas anotadas para preguntar. Sugiero que le demos primero la palabra de nuevo a los panelistas, así que tenemos una segunda ronda de preguntas y después cierran ellos y ellas de nuevo. Así que si les parece, Florencia, que está con la cámara apagada porque está con una conexión débil, así que se excusó por eso, pero creo que está conectada. No sé, Florencia, si tenés... ¿Me escuchás? Sí, estoy conectada. No, a ver, yo para agregar, todo depende mucho del plan de estudios de cada universidad. O sea, nosotros, para lo que decía María Amelia antes, con la reforma del plan de estudios, lo que hicimos fue trabajar en todo un track de formación de habilidades. Entonces los alumnos empiezan trabajando con este tipo de cosas en primer año. O sea, primero con una materia de escritura y oratoria, que lo que tratamos de hacer ahí es que aprendan a escribir. Muchos vienen con muchas deficiencias de escritura del secundario. Después una segunda materia de técnicas de búsqueda, que lo que tratamos de hacer es que aprendan a buscar información jurídica, usar bases de datos. Tenemos una tercera materia, ese es mi hijo, perdón. Sí, mi amor, dame un minuto. Un minuto que termine de traer. Después tenemos una tercera materia donde hacen escritura jurídica y recién después la clínica. Entonces hay como un track en el que van trabajando en el análisis de casos y en el análisis de casos más chiquitos, y tratamos que también trabajen eso que también trabajen eso en las materias con contenido de fondo. O sea, tratamos que en las materias donde hay contenido de fondo los estudiantes analicen casos y resuelvan casos en los exámenes, para ayudar a desarrollar estas habilidades. Bueno, creo que corto ahí porque mi hijo está acá con un nivel de demanda y después vuelvo. Perfecto. Ramiro. Muy chiquitito lo mío. A partir de una cosa que comentaba recién Florencia, en realidad en el momento anterior Florencia, sobre la preocupación por buscar en algún punto objetivos que puedan ser parcelados dentro del tiempo de la clínica, digamos, porque los alumnos se van y ingresan a otro grupo. Ahí una cosa que a nosotros nos ha funcionado bastante bien en el último tiempo es ser menos pretenciosos, digamos. Nosotros arrancamos nuestros primeros cuatrimestres queriendo hacer un Verbitsky y rápidamente nos dimos cuenta de que no, bueno, que hay que ser un poco más racional en qué posibilidades y qué herramientas hay. Entonces, porque lo que nos pasaba, algún otro colega o alguna otra colega comentaba hoy, que también es muy decepcionante en algún punto para la comunidad, mini comunidad que se arma ahí en torno a la clínica, que las cosas queden por la mitad, ¿no? Como, y trabajé no sé cuánto tiempo y el producto no lo vi, entonces a nosotros nos funcionó ser más cautelosos y menos pretenciosos, y si a nosotros nos parece que con la cantidad de estudiantes podríamos trabajar corriendo muchísimo 3 casos a la vez, elegimos hacer 2. Siempre hemos preferido ser un poco más cautelosos, pero poder dedicarle el tiempo, poder sentir sentirnos más conformes con el resultado final y que se llegue a un resultado final. Ese sería como mi pequeñísimo aporte. Muy bien, muchas gracias, Ramiro. Ana Sofía.
Sí, por ahí para compartir, retomando el comentario y pregunta de María Amelia, nosotros, si bien tenemos un periodo de cursada de 1 año y es además intercalado, por lo que siempre hay un grupo con mayor recorrido en la clínica y uno que recién arranca, entonces lo que hicimos fue poder pensar en el armado de grupos que sean mixtos. Además tenemos una instancia inclusive de entrevistas previas para poder pensar que sean los grupos lo más equitativos posibles en términos de sea orientaciones, pero también experiencias previas para que nada, los grupos de seguimiento y el traspaso después de las consultas sean lo más provechoso posible. Y también pensando en esos periodos por ahí de no cursada, lo que tenemos es una instancia de guardias con quienes han quedado la cursada del práctico, sobre todo durante el periodo en el verano, que es donde más tiempo hay, y si bien desde el equipo docente hacemos un filtro y avisamos a las personas que se acercan al espacio que no esté en funcionamiento, cuando hay alguna urgencia podemos acudir a esa instancia de guardia con los estudiantes. Y otra cuestión también que, así como Carlos Alberto estaba comentando la experiencia con ex estudiantes, también tenemos la posibilidad de armar convenios ya directamente con el CELS, de voluntariados, de pasantía, y tenemos ahora como la figura de coordinación de estos grupos. Tenemos ahora 7 estudiantes y cada tanto se van recambiando, y es un apoyo fundamental para todos los que estamos como parte del equipo docente. Otra cuestión por ahí en función de lo que mencionaba David, porque sí, por supuesto que uno como docente trata de poder prever todo lo que se pueda antes de la instancia de la entrevista y de, bueno, poder dar todas las herramientas posibles, pero llega un punto en el que no hay posibilidad de prevenir lo que va a pasar en esa situación de entrevista. Entonces también algo que nos parece fundamental es poder pensar en tener instancias de reflexión, sea individual o grupales, en la instancia plenaria que nosotros tenemos, de poder conversar sobre lo sucedido en determinada entrevista, porque eso, muchas veces hay situaciones que pueden ser muy angustiantes, donde quizás por la temática uno de los estudiantes se puede identificar con la situación y entonces puede generar como mucha movilización, entonces también poder estar atentos y es uno de los modos que tenemos de cuidados con los estudiantes, también de poder tener instancias más de reflexión posterior al momento de la entrevista, y que me parece también central que pueda estar visibilizado por parte de los distintos equipos docentes. Así que, bueno, eso, en principio podemos que otras cosas van surgiendo. Muchas gracias, Ana Sofía. Agustina. Bueno, no, yo simplemente, respecto de algo que se habló, en nuestro caso lo que hicimos fue formalizar una coordinación estudiantil. Entonces tenemos estudiantes, no se la había visto a una de nuestras coordinadoras, aquí ahora no la veo, no sé si está Natalia, pero bueno, tenemos coordinadoras estudiantiles, es decir, son estudiantes, pero que vienen en realidad desde hace muchos años en la clínica, y sí es cierto, ¿no? Escuchábamos recién de que si no es muy difícil de sostener, más en nuestro caso, aunque ahora que que nos hemos formalizado va a ser distinto, pero de pronto dar un reconocimiento a esas estudiantes que vienen trabajando hace tiempo y darles, además también vemos los efectos, ¿no? A la hora de trabajar más del trabajo entre pares y demás son dinámicas como muy enriquecedoras. Y tomando un poco algo que desde distintos aportes, ¿no? Se insistió en el lenguaje sencillo, la importancia, ¿no? Del lenguaje sencillo, que bueno, es parte de la accesibilidad, ¿no? De comunicacional, y es parte del trato digno que podemos dar o no. Y con algún ejemplo que se comentó muestra, bueno, las consecuencias, ¿no? de la falta de un lenguaje sencillo, le hace condiciones de accesibilidad. Me parece que hablando de algo que también se ha destacado de distintas intervenciones, se habló también de la importancia de la interdisciplina. Entonces me parece que, por lo menos a nosotros en el grupo, ¿no? Los primeros encuentros en el grupo de investigación, que es interdisciplinario, que apoya a la clínica, los primeros ateneos que tuvimos como grupo desde nuestra creación fue para construir
un lenguaje en común para poner, porque no nos entendíamos, ¿no? De trabajo social, derecho, terapia, psicología. Y bueno, la importancia también de la interdisciplina a la hora de poder brindar un lenguaje sencillo, a la hora de poder, digamos, hacer todas estas cuestiones más amigables. Y si a eso, además de la interdisciplina, le sumamos la participación, ¿no? De la sociedad civil y de las personas, bueno, ya es como que creo que esa es una receta que seguramente nos va a llevar mucho éxito. Pero bueno, nada más, estaba un poco pensando en eso. Muy bien, muchas gracias, Agustina. Gracias. Vamos con una rondita más de preguntas, entonces tengo 4 anotadas. Si alguien más quiere sumarse, mande al chat general y o la sumo. Empezamos con Marina Méndez Herregrena. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Marina, trabajo con AUS en la clínica jurídica. En realidad quería hacer como un comentario o agregar algo, porque bueno, acá hay clínicas que llevan adelante casos y después hay otras por ahí como la nuestra o otros espacios que quizás quieren convertirse en clínica y podrían tomar una forma como la nuestra, que en realidad no llevamos, y menos ahora desde la OCA no podemos hacerlo, casos, sino que hacemos amicus y proyectos, que hay también formas de trabajar esto que hablaban respecto de la entrevista y que comentaron Ramiro, Ana, sobre esto de que los alumnos y las alumnas puedan tener conocimientos conocimientos certeros sobre el campo, desarrollar el tema de la empatía, esto de dar cuenta del recorrido, es decir, por más que nosotros trabajemos amicus o proyectos, digamos, hay formas en que también se pueden trabajar estas cuestiones que quizás otros lo hagan a través de la entrevista o los preparen para la entrevista. Para dar un ejemplo, cuando nosotros hicimos el amicus, en este caso que comentaba Agustina de asistencia personal, lo que hicimos fue una videollamada con una usuaria de asistencia personal, y las alumnas que estaban ese día en la videollamada, digamos, tomaron contacto respecto de qué era asistencia personal para poder trabajarlo en el amicus, hablando con una persona con discapacidad que es usuaria de asistencia personal, y ellas pudieron, digamos, tener una conversación al respecto para luego poder sentarse a escribir, pero para acercarse a la temática de una manera diferente. Y después, por ejemplo, en el 2017, hablando de los proyectos, justamente por idea de 2 alumnas de la clínica, una de las cuales es Natalia, que como dijo Agus, ahora digamos, forma parte de esta coordinación estudiantil, lo que se hizo adelante fue trabajar sobre derecho al voto en talleres, y fueron las alumnas las que tuvieron que preparar todos los materiales, nuevamente hablando de este tema de la accesibilidad y el lenguaje simple, digamos, que se hicieron estos talleres que iban a ser 2 días en instituciones donde asistían personas con discapacidad. Una, por ejemplo, vamos a hacer ASDEMAR, que trabaja con jóvenes con síndrome de Down. Entonces, bueno, en un primer encuentro trabajaron sobre derecho al voto desde una parte como más teórica, si se quiere, y después en un segundo encuentro se hizo un simulacro. Pero para llegar a esa instancia, las chicas prepararon, y los chicos prepararon, digamos, muchísimos materiales, leyeron y leyeron sobre cómo preparar esos materiales, los adaptaron, y luego, bueno, fueron, ¿no?, a estas 2 instancias de talleres. Entonces, digo, me parece que hay formas que también las podemos pensar, aquellos espacios que no hacemos litigio, de trabajar estas habilidades y estas herramientas que quizás otros las trabajan para prepararlos para las entrevistas, aun cuando no vayamos a hacer entrevistas. ¿Sí? No sé si quedó claro lo que dije, pero bueno, como para también dar un lugar a estos otros espacios que de todas formas pueden desarrollar esto, no sé, la empatía, el lenguaje, ¿sí? Buscando, bueno, otras herramientas, ¿sí? O a través de otras estrategias o actividades. Bueno, espero que se haya entendido, gracias. Entendido perfecto, muchas gracias, Marina. Le doy la palabra entonces a Nora Palagio. Estás en mute, estás en silencio. Tenés que habilitar tu micrófono. Bueno, hola a todos y todas. Yo pertenezco a la Clínica Jurídica de la Universidad Nacional del Sur. Nosotros hace poco, es decir, somos jóvenes en esto, así que un poco los docentes hemos ido aprendiendo con los alumnos y ajustando y tratando de ver para qué lado ir.
La clínica nuestra básicamente es como el CELS, ¿sí? A nosotros tuvimos la posibilidad de tener un espacio dentro de lo que es el consultorio jurídico gratuito del Colegio de Abogados, por lo cual hacemos asesoramiento y hacemos patrocinio. Entonces, dentro de lo que es asesoramiento, trabajamos todo lo que son las herramientas de entrevista, empatía, como ya se habló, lenguaje, preguntas, y la verdad que nos llamó mucho la atención el impacto que causó en los chicos, en los alumnos, en las primeras entrevistas que tuvieron, ¿sí? El estar frente a personas reales con problemas reales, ¿sí? Y empezar desde ahí a trabajar un montón de cuestiones. Y con respecto al tema de patrocinio, si bien nosotros apuntamos más allá de lo que es la cuestión de la procuración o la presentación del escrito, aunque involucra todo, pero sí también trabajamos mucho lo que es, dentro de lo que es el patrocinio en sí, y llevar adelante un expediente, el tema de lo que es el trato con el colega, ¿sí? El trato con el cliente, la frustración cuando uno trabaja y le pide las cosas a la gente y la gente no se las trae, y ver por qué, cuáles son los motivos, cuáles son los obstáculos. Obviamente al trabajar dentro de un consultorio, trabajamos con personas en situación de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Entonces, son obstáculos que van más allá de lo económico, o de acceder a un abogado de la matrícula y necesitar un abogado gratuito, y poder trabajar todas estas cuestiones desde más allá de la presentación, el armado, o las situaciones que se pueden dar en los juzgados y demás. Así que, y lo que hacemos es trabajar con alumnos que están en los primeros años de la carrera y alumnos que están en los últimos años de la carrera. Entonces se les atribuye, se les da o se les da una causa, están mezclados, es decir, trabajan 4 alumnos por causa, 2 o 3 que están en los últimos niveles de la carrera, y algunos que están al principio de la carrera, y hemos tenido, gracias a Dios, la suerte de que más allá del periodo que dura académicamente la clínica, se han quedado para terminar los expedientes, y esto nos pareció súper importante porque entendemos que es importante que también ellos vean que los efectos que produce su trabajo, ¿no es cierto?, cuando terminan el tema y el impacto que eso causa, y en poder resolverle a alguien un conflicto, o poder ver el fruto de su trabajo. Un poco compartirles un poco la experiencia que hemos tenido. Siempre vamos ajustando porque ya les digo, somos como muy nuevitos en esto, así que bueno, nos resulta esta reunión que tenemos, estas reuniones que hemos tenido, para nosotros son enriquecedoras, porque obviamente estamos arrancando, digamos así. Así que bueno, gracias a Nora, todos. Marcelo, Juliki. Buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Un gusto ver tantas caras conocidas de muchos ámbitos distintos. Yo soy docente de la práctica profesional que funciona en ASIG, en la Asociación Civil por la Igualdad de la Justicia, en convenio con la UBA, que funciona, tiene una duración de un año, un cursado de un año, pero funciona, intentamos hacerlo funcionar lo más similar a una clínica jurídica. Tenía como una pregunta y un comentario. La pregunta que me surgía, más que nada para quienes tienen estudiantes, digamos, involucrados en medio de lo que es la enseñanza de la docencia, digamos, estudiantes tutores o estudiantes coordinadores, que mencionaban varios. Una dificultad que nosotros tenemos de vez en cuando, en primer lugar, como es la práctica profesional y los puntajes ya son altos, la mayoría de los alumnos que terminan el práctico se reciben, entonces es a veces difícil mantenerlos dentro del cursado, digamos, hacerlos volver a la práctica para que sean tutores o guías, como no tenemos, digamos, ese funcionamiento en general de la clínica que posibilita varios años dentro de la clínica, dentro del estudiantado. En este caso, los que llegan están
casi a punto de recibirse siempre. La pregunta era esa, si han visto alguna forma de vinculación posterior. Porque también, digamos, entran al mercado profesional y eso a veces se hace difícil, digamos, sostener un trabajo más la enseñanza en la clínica. Si habían visto eso. Lo segundo es que nosotros, justamente por el tipo por el recambio tan rápido que tenemos en cuanto a los estudiantes, que duran solamente un año, y si bien vamos como escalonando los ingresos de otros estudiantes, porque tenemos ingresos cada 6 meses de nuevos grupos, lo que sí hemos encontrado como una buena práctica de acumulación de aprendizaje, de conocimientos, que era un problema que identificábamos en general, digamos, fue empezar a hacer rendiciones, o sea, rendiciones a fin del cursado. Entonces, cada uno nosotros tenemos una división de trabajo por grupos temáticos, en base a los grupos temáticos que trabaja la organización. Lo que empezamos a hacer fue una evaluación a modo de rendición de fin de año, de fin del cursado, y que eso sirve también para el año entrante, para quienes entran a ese grupo, tener como una base de la cual parten, aparte de lo que es la transmisión oral. Por supuesto que se hace una transmisión oral de qué es lo que venían trabajando, de qué es lo que sucedió antes. Pero dejamos eso como archivo, empezamos a dejar las rendiciones, que lo arrancamos el año pasado, tuvo una buena recepción, y a los alumnos también les sirvió como para empezar a intentar medir su participación dentro de la práctica, digamos, para empezar a medir su impacto, porque la idea era, bueno, la rendición no es solamente una rendición de hechos, no solamente una lista de qué es lo que hicieron, sino también empezamos a incluir como de indicadores de medición de impacto, o sea, posibilidades de medir algún tipo de impacto de lo que vienen haciendo, digamos, si se cambió o no, si se modificó o no, si se logró o no el resultado, de forma que como puedan evaluar lo que ellos pudieron lograr hacer. Así que esas dos cosas, muchas gracias a las y los expositores y al resto que transmiten su experiencia, que es muy valiosa, particularmente para nosotros que estamos en el sector, digamos, este límite entre la sociedad pujando por la abogacía de interés público, y es difícil, digamos, siempre, por las pocas herramientas que la universidad da en general, y las experiencias de ustedes son mucho más enriquecedoras para eso, así que de antemano les agradezco. Muchas gracias, Marcelo. Emi Amberti. Hola a todos y todas, perdón por estar con la cámara apagada, pero estoy con una conexión muy mala. Gracias de nuevo al equipo del centro y a todas las personas que hicieron sus aportes y presentaciones antes. Realmente es siempre muy, muy enriquecedor escuchar estos diálogos. Tenía un comentario muy chiquito, que es que escuchando las diferentes experiencias me parece que hay como niveles o tipos de entrevistas, y que se pueden pensar acciones de este espacio que se está conformando para cada una de esas clases, digamos, de entrevistas. Por un lado parece que están las entrevistas en el sentido más como amplio, así de consulta o de cualquier instancia verbal o de diálogo con una persona por fuera de la clínica, ¿sí? Y acá aparecen estos temas que se repitieron de accesibilidad, lenguaje claro, desarrollo de empatías, abordaje inter o transdisciplinario, por un lado. Por otro lado, y dependiendo del área temática, digamos, de la clínica, parece que hay entrevistas para investigar casos individuales, y que quizás cuando yo leía la presentación de esta sesión, pensaba más en ese tema, ¿sí? Que tiene que ver con aprender a preguntar sobre las experiencias previas de una persona cuyos derechos fueron vulnerados, ¿sí? Esto hay más literatura de derechos humanos tradicional acerca de cómo abordar estos casos y las sensibilidades particulares que puede tener hablar con una persona acerca de las violaciones de derechos que esa persona vivió o sufrió, y eso, además de los temas anteriores, genera otra clase de desafíos que tienen que ver con respetar la intimidad, con cómo registrar esas entrevistas para que sirvan de material para la acción que el espacio vaya a hacer, sea una denuncia, un informe, lo que fuera.
y otra clase de entrevistas en el sentido más de metodológico, de usar las entrevistas como una fuente de información empírica para alguna clase de investigación o de trabajo más general y no tan enfocado en un caso, que pueda hacer una clínica. Pienso en las que trabajan con amicus, quizás si alguna tiene mucha experiencia en trabajo empírico sofisticado, podría a partir de entrevistas generar argumentos adicionales para un litigio que no suelen producirse en el marco de un proceso judicial habitual en Argentina, y para quienes quieren agregar ese valor se suscitan otra clase de desafíos que tienen que ver con, por ejemplo, con la metodología para conducir entrevistas, con el registro, con el anonimato y confidencialidad, etcétera, etcétera. Con eso pienso que las personas que estoy hablando tienen muchísimas experiencias muy ricas y que esta red podría ser un espacio para traducir todas esas experiencias en guías o manuales, por ahí con foco temático, para personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, personas que sufrieron violencia, en donde se aconseje a partir de la experiencia concreta y contextualizada para Argentina, cómo conducir estas distintas clases de entrevistas. Yo también empatizo con lo que hablaban de cómo reconocer a las y los estudiantes que siguen en las clínicas más allá de su periodo oficial. En mi caso también a veces estiro un poco las reglamentaciones para encontrarles formas de que continúen en el espacio y cómo reconocerlas, y quizás esas personas que ya pasaron varias sesiones, fases cursadas de clínica, podrían ayudar o tener interés en generar guías o protocolos de esta naturaleza. Eso nada más para pensarlo a futuro. Y gracias de nuevo. Muchas gracias, Emi. Yo tengo una pregunta, no tengo a nadie más anotado para preguntar, así que la voy a hacer porque no hay más pendientes, y después le paso la palabra para que cierren nuestros presentadores y presentadoras. A mí me interesaba saber si tienen algún tipo de experiencia o han reflexionado en cuanto a cómo trabajar con los y las estudiantes sobre sus propios sesgos derivados de patrones culturales o de personalidad. Muchas veces los estudiantes van a hacer una entrevista en algún caso donde tienen que trabajar en una comunidad o con determinado grupo vulnerable, etcétera, y están súper preocupados por pensar cómo es el interlocutor al que van a entrevistar, pero son totalmente insensibles a sus propios sesgos y patrones culturales que hacen que sus entrevistas sean planteadas con todos esos sesgos y patrones puestos en juego, ¿no? Entonces, no es lo mismo una persona que es muy ansiosa que una persona que es muy optimista, muy pesimista, muy cauta. ¿Cómo hacemos para que las personas con las que trabajamos cobren conciencia y puedan operar sobre sus propios sesgos para que eso no afecte su capacidad de entrevistar? Lo mismo, ¿cómo hacemos para que los propios sesgos y patrones culturales con los que se suma a la entrevista nuestros estudiantes no sean determinantes del éxito o del fracaso de esa entrevista, y que puedan tener eso sobre la mesa a la hora de hacer sus cálculos y de pensar qué cosas tienen que disimular o exacerbar o lo que fuera? Y la segunda cuestión relacionada con esto, y que creo que también influye en la forma de planificar una entrevista, es qué teoría tenemos acerca de la relación abogado-cliente. Si nosotros queremos establecer una relación más horizontal o más vertical o más técnica o más empática o lo que fuera, es determinante de qué manera tenemos que abordar esa entrevista. Y muchas veces se plantean, especialmente cuando abordamos cuestiones de trabajo comunitario, muchas veces se plantean dudas acerca de si el abogado o la abogada tiene que incidir o no en la agenda, si tiene que ser puramente deferente a lo que le traen, si tiene que tratar de trabajar con lo que le traen, pero tratando de llevar el caso para cierto lugar o para cierto otro lugar. Estas dos cosas me parece que influyen mucho en todo lo que venimos hablando, y me interesaba saber si han reflexionado sobre esto en sus prácticas. Bueno, nada, esa es una pregunta, y le vuelvo a dar entonces la palabra para la última ronda a Florencia, Agustina, Ana Sofía y Ramiro. Florencia, a ver si está Florencia. No la veo, estaba con problema de conexión. Asumo que se habrá caído entonces. Ramiro, ¿querés conversar con esta? Sí, muy cortito también. Retomo dos cosas. Una de las preguntas de uno de los disparadores recién de Martín,
Y un comentario que circuló bastante durante el encuentro de hoy, que es la incertidumbre de la entrevista, o cómo la entrevista se inserta en un campo incertero, digamos. Y eso me parece a mí que también se trabaja. Nosotros, por ejemplo, hace ya un tiempo que, notando esos problemas, trabajamos con un equipo, con el equipo de salud mental del organismo donde nosotros trabajamos, básicamente con una licenciada en psicología, que nos ayudó no solo a tratar de pensar algunas coordenadas para la entrevista, que eso por ahí nos resultaba algo más cercano, sino también en pensar la instancia de planificación y de preparación de esa entrevista, no solo para que la entrevista fuera más fructífera, sino también para reducir algunos campos de oscuridad que le sumaban aún más incertidumbre y aún más incomodidad al momento de desarrollar esa entrevista, digamos, como aplacar algunas inseguridades que estaban asociadas principalmente con, insisto, la falta de conocimiento del campo. Eso, por ejemplo, si vamos a ir a entrevistar personas a tal cárcel que no conocemos, tener más o menos algunas coordenadas sobre de qué dimensiones va a tener esa cárcel, cuántas personas van a ser, por qué delitos están, qué edades tienen. Entonces, cuando uno agrega algunos de esos, algo de información, se reducen algunas ansiedades y entonces también el entrevistador o la entrevistadora está en condiciones de desarrollar ese espacio con algunas calmas que influyen necesariamente en el éxito de esa entrevista. Y después también para reducir algunas de esas ansiedades, aclarar de antemano también que esa entrevista, o lo que ocurre en esa entrevista y en ese campo, va a tener una instancia de devolución posterior. Entonces, también si durante la entrevista algunas situaciones parecen desbordarlo o desbordarla, y detecta situaciones que no esperaba encontrarse, y detecta climas que no esperaba encontrarse, etc., tener la tranquilidad de saber que al día siguiente, cuando nos volvamos a encontrar, vamos a dedicarle un rato a charlar sobre esas inseguridades que está sintiendo en ese momento. Y entonces, con esos equilibrios previos y posteriores, me parece a mí, las entrevistas se desarrollan en un clima de mayor dominio sobre la entrevista. Digo, me parece que ese es el punto, que evitar que, ya que se está haciendo una entrevista con una persona que participa de un mundo distinto al cual la biografía del estudiante le deparó previamente, y en un contexto al cual no está habituado, algunas informaciones previas y algunas tranquilidades de que algunas dudas posteriores van a ser contenidas luego, aplacan algunas ansiedades y permiten que se desarrolle con otra fortaleza y otro dominio sobre el espacio y sobre el momento. Eso más. Muy bien, muchas gracias, Ramiro. Ana Sofía. Sí, perdón que quité la imagen, pero estaba con la conexión un poquito inestable. Sí, a ver, un poco compartiendo lo que transmite Ramiro de cómo poder aplacar un poco esas ansiedades o inseguridades, desde ya como poder primero dar cuenta o transmitir a los estudiantes esto, de los alcances que tenemos como espacio, de las incumbencias que tenemos por un lado, y por el otro también siempre en la presentación del espacio como que vamos anticipando cuáles son las temáticas de las consultas que nos llegan, y que eso de alguna manera puede orientar y poder decir, bueno, para este tema acudan a este material, a este otro, y entonces, y después también otra cuestión que tiene que ver con nuestra modalidad de trabajo es que o sea, si tratamos de que siempre las entrevistas sean pautadas, o sea, programadas, en el sentido de que, salvo que sea una aparición o una presencia espontánea, siempre tratamos de que primero el contacto sea o por teléfono o por correo electrónico, para ahí poder hacer toda esa anticipación previa en relación a la temática, que mismo los estudiantes puedan traer a plenario las temáticas de la cual hay que ver si eventualmente hace falta o no generar una instancia de entrevista. Entonces eso también ayuda a poder pensar de manera conjunta y mismo también al interior del propio grupo donde la persona forma parte, pensando en esto que habíamos dicho que nos dividimos en trabajo en 4 grupos en particular, que no son temáticos, todos la idea es que puedan ver todas las distintas temáticas, porque si no también hay un desbalance en términos de la carga de consultas, ya que también nos llegan muchas consultas en relación a personas privadas de su libertad, entonces, nada, como para equiparar un poco eso, y entonces son esas distintas instancias entre pares, con los docentes, que permite poder ir despejando qué preguntas se pueden hacer o qué cuestiones hay que poder prestar atención en los relatos que trae la
la persona. Y después también, si se puede advertir que va a ser una temática que puede ser bastante compleja o que pueda ser muy sensible, bueno, poder prever la posibilidad de que no sean 2 estudiantes los que vayan, uno con mayor experiencia y otro que recién está iniciando, sino que pueda ser alguno de nosotros como docentes, o inclusive poder convocar a otro profesional de la organización en función de la temática que se va a abordar, para que, bueno, también haya un acompañamiento desde ese lugar. Después, otra cuestión que por ahí quería retomar, que hacían preguntas en relación a cómo poder sortear esto de la permanencia de ex estudiantes. Bueno, nosotros en la clínica del CELS nos pasa algo muy particular, que es que, bueno, se genera una cosa de compromiso bastante fuerte. De hecho, muchos, y algo también lo comentaron, creo, en algunas experiencias el encuentro anterior, hasta se han reconciliado con la profesión, y entonces buscan de alguna manera permanecer en ese mismo espacio, ¿no? Y entonces ahí creo que algo que permite poder generar la permanencia, no de todos por supuesto, pero hay varios o algunos que deciden querer seguir acompañándonos en lo que tiene que ver con el laburo con la clínica, es poder pensar en roles específicos que puedan tener un rol claro, y además que ese rol sea definido por un convenio que después también les sirve a ellos para poder capitalizarlo en sus propios CV, digo, como currículum. Entonces ahí hay como un intercambio que también está, que es piola, y que de alguna manera, digamos, permite como que tenga un uso posterior una vez que termina ese momento de pasantía o de voluntariado, ¿no? Y tratamos de que además eso se pueda ir recambiando, no buscamos que esos lugares sean ocupados de manera permanente, pero sí, bueno, darles esa posibilidad, ¿no? De que se puedan quedar y cumplir estos roles que para nosotros es bastante fundamental en lo que tiene que ver con la coordinación con los grupos, que además se da un diálogo más cotidiano. Bueno, ahora también por toda la situación de pandemia se dio que también desde los mismos docentes nos fuimos repartiendo en esos distintos grupos para tener una comunicación más fluida, y eso ayuda también a poder acompañar o hacer un seguimiento, no solo desde lo teórico, sino también desde estas cuestiones vinculadas al vínculo con los consultantes, ¿no? Y por otro lado, en términos de ver los resultados, algo que pudimos implementar hace poco, hace un par de años, es una base de datos que además permite como ir cargando consulta a consulta como una ficha con los pasos que se fueron haciendo, los documentos que se fueron creando, y eso la verdad es que sirvió mucho para poder dimensionar el laburo que veníamos haciendo desde la clínica. De hecho, algunos de esos datos ya se pudieron utilizar en algunos informes del CELS, entonces hay algo ahí también que está bueno para inclusive que los estudiantes puedan dimensionar en términos de resultados, capaz no de impacto, eso lo tenemos que todavía ir viendo, pero sí al menos de dimensionar la carga de laburo que han tenido en ese año digamos, en el marco de sus prácticas preprofesionales. Así que bueno, eso. Muchas gracias por el espacio, y seguimos igual en contacto. Muchas gracias. Nos quedan 4 minutos. Le paso la palabra a Agustina y después, si Florencia logra subirse, cierra, y si no, cierro yo. Bueno, voy a tratar de ser brevísima. Primero quería así retomar, para apoyar la moción de María Emilia, en cuanto me parece súper interesante su propuesta respecto de, no sé, me imaginaba estos protocolos que existen, ¿no?, de acceso a la justicia, pero bueno, en el contexto más del trabajo clínico, me parece que sería realmente un aporte muy interesante, como viéndolo a futuro. Y bueno, por eso lo quería destacar. Y después, Martín, justamente las dos cuestiones que planteaste vos, que me parecen súper interesantes y que, bueno, desde nuestro lugar no sé si podemos aportar mucho la respuesta, pero de nuevo, volvemos a caer en lo mismo, me parece, que tanto cómo trabajar, ¿no?, estudiantes sobre sus propios sesgos y patrones culturales, como la relación que vos decías de abogado o abogada-cliente, ¿no? Es decir, en definitiva, si es desde un enfoque más interdisciplinario, es decir, el servicio que se le brinda, ¿no?, a la persona que transita por la clínica. De nuevo, creo que la solución, que por nuestra experiencia no puedo hablar de eso, porque es muy poca en relación a casos, ¿no?, como decíamos, pero sí que el mayor aporte me parece que se puede dar desde la interdisciplina. Y en ese sentido, sí, lo que les quería comentar es que a veces no es fácil, porque bueno, en nuestro caso, porque
se ha dado que justamente tenemos un grupo que es previo, ¿no? Un grupo interdisciplinario que presta apoyo a la clínica y que además desde la clínica, por ejemplo, han surgido proyectos como el de derecho al voto, que lo planteamos como un proyecto de extensión, pero en realidad surgió a través de la idea de 2 estudiantes de la clínica, ¿no? Que lo llevaron adelante, derecho al voto de personas con discapacidad, a partir del cuarto tomó vuelo como proyecto propio. Y ahí la codirectora es terapista ocupacional y, bueno, la mayoría de las chicas, no sé si la mayoría, pero bueno, ahí realmente hay mucha interdisciplina en cuanto a las estudiantes. Y entonces quizás una forma de proveernos esa interdisciplina, si es que no la tenemos como clínica, puede ser también o generar un grupo de investigación interdisciplinario o un proyecto concreto que de alguna manera pueda apuntalar el trabajo en clínica y de esa manera empezar a traer, ¿no?, algo de la interdisciplina. Por lo menos, bueno, eso fue el camino que hicimos sin proyectar nosotras y nos resultó de utilidad. Bueno, yo les doy las gracias porque la verdad que estos encuentros, todos estos encuentros para nosotras están siendo súper enriquecedores y bueno, por mi parte nada más. Gracias, Martín. Muy bien, muchas gracias. Un minuto nomás. A ver, no sé si está Florencia Saulino en la sala, yo creo que se cayó, se metió y se cayó de nuevo, así que voy a cerrar yo porque no la veo. A ver, antes que nada, recordar algunas cosas que ya fui diciendo, pero que van surgiendo y me parece piola que las tengamos presentes. Una de las cosas que tenemos proyectadas es armar un repositorio de materiales, con lo cual en algún momento les vamos a pedir que nos manden cosas. Algunos ya nos fueron mandando, pero le va a volver a llegar un pedido porque estamos tratando de centralizarlo. Otra de las cosas que estamos proyectando para el año que viene es producir algún tipo de materiales, y por eso estamos tomando nota y grabando las reuniones para ver a quién le podemos pedir qué tipo de cosa, o quién puede tener interés en producir cierto tipo de cosa, en línea con lo que planteaba Emi hace un rato. Y otra cosa que les vamos a preguntar pronto, no sé si antes de la próxima reunión o después, que la próxima es la última de esta primera serie, es qué tipo de dinámica de reuniones les interesa para marzo, porque la idea es continuar con estos conversatorios, pero no tenemos claro si a ustedes les resultaría más útil hacer este tipo de dinámica donde nos juntamos 4 veces seguidas de una vez, o si de hacer una especie de seminario permanente y nos juntemos una vez cada 3 semanas durante todo el año. Les vamos a preguntar eso para poder armar algo que tenga sentido a la luz de las agendas y de los intereses y de las dinámicas que ustedes necesiten, y que puedan servir para ir construyendo esta masa crítica de interlocución que estamos tratando de generar. Dicho eso, les agradezco muchísimo a todos y a todas, a los panelistas y las panelistas y a todos los que estuvieron hasta recién. La semana que viene tenemos el último de los 4 encuentros. Espero que podamos mantener esta convocatoria y estas intervenciones tan interesantes y fructíferas. Y después vamos a buscar también la forma de compartir los videos, estas grabaciones, para que quienes no se han podido estar puedan también acceder. Así que dicho eso y estando en horario, una vez más, muchas gracias y nos vemos en la próxima.